Rendimiento de una reacción. Habíamos quedado aquí en la sesión anterior. Rendimiento de una reacción. Una reacción química no siempre sucede al 100%, sino que se obtiene parte de reacción. Los reactivos, parte reaccionan y parte no. Y el rendimiento sería el porcentaje de reacción que es eficaz. Se llama también una reacción incompleta. Cuando es incompleta es porque no todo ha reaccionado, sino que queda parte sin reaccionar y por lo tanto también parte de productos. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la urea, que es un fertilizante de fórmula CONH2. Hay dos grupos amina que se llama el NH2. Si lo dibujáramos podría ser en esta fórmula el CO. El carbono tiene valencia 4 y el NH2 sería el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencia 3, 1, 2, 3, y aquí otro nitrógeno con su. Estos serían los dos grupos amina y el CO. Proceso de fabricación. Vamos a suponer que para fabricar este compuesto partimos de sus elementos, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, para formar esta molécula. Veremos que normalmente a veces no es desde los elementos en estado simple, sino desde estados intermedios. En concreto, lo que se parte es de 2 de amoníaco más CO2 gas. Se obtiene la reacción CO-NH2, dos grupos, más agua. Aquí esto habría que ajustarlo. Aquí tengo ya 2 nitrógenos de los 2 NH2, CO2, un CO, aquí me sobra un oxígeno que está aquí, y 2 por 3, 6 hidrógenos, aquí tengo 2 por 2, 4 y 2, 6, ¿vale? Ya está ajustada. Estequiometría 2, 1, 1, 1. Me dice que si se forman 47,7 gramos de urea, vamos a ponerlo aquí, se forman 47,7 gramos por cada 50 gramos de CO2. Si 50 gramos de CO2 obtenemos 47,7. Vamos a calcular primero cuál sería el rendimiento total si fuera al 100%. Si fuera al 100%, entonces tenemos que un mol de CO2 da un mol de CONH2. ¿Cuánto es un mol de CO2? 44 gramos. Es lo que pesa un mol de CO2. ¿Cuánto pesa la urea? Calculamos esto y son 66 gramos, 60 gramos. Carbono 12, oxígeno 16, el nitrógeno. El hidrógeno total 60 gramos. Entonces, esta reacción lo normal sería, si fuera 100%, 44 gramos dan 60 gramos. Pero que hemos obtenido 50 gramos da 47,7 gramos. Entonces, esta es la regla que podemos calcular. Vamos a separar esto aquí. Y tenemos, si 44 gramos deberían de CO2, deberían dar 60 gramos si fuera al 100% de urea, si fuera al 100%, pero en cambio la regla ha sido 50 gramos y me ha dado 47,7. Vemos que es menos del 100%, porque tengo más cantidad y tengo todavía menos. 40 gramos, 60, 50 da 47,7. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer sería, en condiciones normales, 44 gramos dan 60 gramos de urea. Si fueran 50 gramos, ¿cuánto deberíamos obtener urea? Tacho esto de aquí. 50 gramos X de urea. X sería igual 50 por 60 entre 44. O podemos poner factores de conversión si queremos. Y tengo 50 gramos de CO2. La reacción me dice que obtengo 60 gramos de urea por cada 44 gramos de CO2. Como tengo 50, 50 por 44 entre 60, que es lo mismo de aquí. 50 por 60 entre 44. Y esto me da 68,2 gramos de urea. Esto si fuera al 100%.
¿Cuánto he obtenido? 47,7. Si 68,2 gramos es un 100%, 47,7 será un X%. X igual a 47,7% entre 68,2 y me da 70%. Tenemos que esta reacción se produce, tiene un rendimiento de 70%. De cada 100 moléculas reaccionan 70 y obtenemos. Aquí tenemos el rendimiento, el problema ya lo hemos hecho. Y luego tenemos reacciones químicas en solución acuosa. Hemos dicho que en solución acuosa las sustancias se disuelven, forman iones, reaccionan más rápido, es más eficaz. Entonces, sustancias tendremos las que son solubles o insolubles. Solubles son las que se disuelven en agua o en el disolvente que sea, insolubles la que no. Todas las sustancias se disuelven un poco, pero veremos solubles las que se disuelven bastante, insolubles las que no se disuelven o muy poco. En agua forman iones hidratados. Al disolverse la molécula, disociarse, forma iones hidratados, sea el nitrato sódico. El NO3 es nitrato de sodio. El NO3 valencia -1, sodio +1. Nitrato sódico, ¿qué le pasa en agua? Pues en agua se disocian los iones N+ y NO3-. Ion nitrato, poliatómico, ion sodio. ¿Qué le pasa aquí? El agua, ya lo veremos, forma como pequeños dipolos, donde el oxígeno es más bien negativo y los hidrógenos más bien positivos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Rodea a cada ion sodio la molécula por la parte negativa del agua, mientras que el nitrato, que es negativo, lo rodea la parte positiva de la molécula de agua, que sería al lado de los hidrógenos. Entonces aquí tendríamos la molécula. Y entonces eso es lo que hace el agua, ayuda a disociar las moléculas, las separa y las hidrata, es decir, las rodea de las moléculas de agua en disolución acuosa. El agua, veremos, es una molécula polar, es decir, que tiene un poco de carga. Tiene más carga negativa por aquí, más carga positiva por aquí. ¿Qué le pasa a otras sustancias como el sulfato cálcico? Pues el sulfato cálcico en agua no se disuelve, es insoluble. Entonces dependerá de algunas sustancias, son más solubles o menos, y en un disolvente o en otro. Tenemos la sustancia AB. Al disolverse forma A+, más B-, un ion positivo y un negativo. Tenemos la sustancia CD, que forma otros dos cationes, C positivo y D negativo. Entonces, cosas que pueden pasar. Que no pase nada. A más B menos, más C más D menos. No forma ningún compuesto insoluble. O que las opciones sean el A más con el D menos forma un compuesto insoluble y precipita. Y el BC normalmente solo precipita uno de los dos, pero bueno. Y el B y el C sueltos, B menos más C más. Siempre es el positivo con el negativo. Esta es una opción. La otra opción es que el compuesto insoluble sea el BC. BC sólido insoluble más y los otros que quedan disueltos en disolución. Normalmente veremos estas tres opciones. O no pasa nada, o precipita uno o el otro de los componentes posibles. Por ejemplo, tenemos la reacción del yoduro potásico con el nitrato de plomo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, primero, el yoduro potásico es soluble en agua, sí, se disuelve formando iones. El nitrato de plomo es de las pocas sales de plomo soluble, se disuelve. Por lo tanto, esto dará, vamos a ponerlo aquí abajo, un ion yoduro, un ion potasio, un plomo 2+, la valencia del plomo es 2+, y el nitrato valencia -1. Entonces aquí, opciones que tenemos, hemos dicho, pues, positivo con negativo. Entonces el yoduro con el plomo, el yoduro con el potasio no se unen porque hemos visto que son solubles, y el nitrato con el plomo tampoco. El yoduro con el plomo y el nitrato con el potasio. O sea, se podrían formar los siguientes compuestos. Pb, yodo. Aquí
y KNO3. El KNO3 vemos que es soluble, por lo tanto no se forma y sigue estando como K+ y NO3-. En cambio, el yoduro de plomo sí que es insoluble y precipitará. Pero aquí lo que nos falta, el plomo tiene valencia 2, necesito 2 yoduros. Pongo aquí un 2, 2 potasios, 2 yoduros, Pb y 2. La valencia del plomo 2 y el yoduro -1 aquí. Y el yoduro de plomo es insoluble, de color amarillo y precipita. Entonces, al mezclar yoduro potásico con nitrato de plomo, obtenemos, lo ponemos aquí, Pb y 2, sólido. Precipita más el KNO3, 2 de KNO3, aquí lo ponemos junto, pero en principio está disociado formando iones.